Gracias. Queremos agradecer de manera muy especial a Mariana Munguía Matute, Coordinadora Nacional de Artes Visuales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a Berta Elena Delgado Caballero, jefa del Departamento de Museos de la Secretaría de Cultura de Chihuahua, a Cristian Aurelio Diego, director del Museo de Arte de Ciudad Juárez, por acompañarnos, a Aide Borunda, coordinadora de Casa Redonda Museo Chihuahuense de Arte Contemporáneo, por hacer posible este encuentro. A Erandi Ábalos, curadora comisionada de Michoacán para la 14 Bienal FEMSA, quien nos acompaña de manera muy especial también. Agradecemos a FEMSA, Fundación FEMSA, Colección FEMSA, al Programa Cultural FEMSA, a Coca-Cola y Oxxo Michoacán. Y por supuesto al programa público, equipo de la 14 Bienal FEMSA, Inestimable Azar, y a todos quienes nos acompañan esta tarde. Para iniciar vamos a presentar a nuestro director artístico, Daniel Garza Usabiaga, quien nos va a dar un poco de contexto sobre este proyecto. Muy buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes a todos. Reitero los agradecimientos que acaba de mencionar Cata y los agradecimientos a ustedes por estar aquí y escuchándonos. Y bueno, es increíble estar hablando con la gente de Chihuahua, el estado, la ciudad y de Juárez también, que son lugares increíbles. Eh, sí, hay mucho afecto hacia Chihuahua en lo personal. Mis sobrinos son de Chihuahua, entonces, pues sí, me encanta. Eh, y bueno, quería empezar yo, porque en esta sesión también invitamos a Erandi Ábalos, que es una de las curadoras comisionadas de la Bienal, para que hablara un poco de su experiencia hasta la fecha con este proyecto. Pero bueno, a partir de la edición número 12, la Bienal FEMSA empezó a sufrir ciertas transformaciones y dejó de ser un concurso, como antes era, que se hacía una convocatoria abierta, y a esa convocatoria abierta aplicaban muchas personas y se hacía una preselección de un número determinado, y de ese número determinado se elegían un grupo más reducido de ganadores, ¿no? Entonces, Willy Kautz, que fue el director de la Bienal número 12 y la Bienal número 13, rediseñó, junto con los equipos de la Bienal número 12, de la Bienal número 13, la plataforma, ¿no? Un poco cómo hacer que un evento artístico pudiera tener un impacto social amplio, ¿no? Y que pudiera relacionarse con distintos contextos y que pudiera también como incidir en las comunidades, en comunidades locales. Entonces, una de las brillantes ideas que tuvo Willy fue hacer de la Bienal un proyecto descentralizado y que cada edición sucediera en una ciudad distinta del país, y de esta forma la temática, los problemas y el conjunto de relaciones que se pueden armar en cada edición cambia radicalmente simplemente porque sucede en una ciudad distinta, y es un proyecto fuertemente como contextual, ¿no? O sea, se trabaja con sedes en los distintos estados, los proyectos surgen a partir de ese diálogo, ¿no? O sea, de lo que los mismos artistas van como conociendo, ya sea en términos patrimoniales o comunidades artísticas o grupos de artesanos, ¿no? Entonces eso garantiza pues que cada vez la Bienal sea distinta y que cada vez como que los participantes sean distintos, y sobre todo, y más ahorita que pues creo que lo estamos viendo, que se ha recaído en una centralización cultural, pues aporta a la descentralización de la cultura, ¿no? Y pone la atención en algún lugar
del interior. Y creo que esto como que nos sirve como a todos para conocer pues un poco más de lo que hay en el país, y ser conscientes como del potencial creativo y artístico que pues es una marca distintiva de nuestra cultura de norte a sur, ¿no? Básicamente. Eh, la Bienal número 13, la anterior, donde yo tuve el gusto de trabajar como curador, fue en Zacatecas. Eh, y en Zacatecas, como les mencionaba, Willy era el director artístico, Gabriela Correa era la directora ejecutiva, y nosotros llegamos a Zacatecas y ahí nos hicimos de un equipo local de colaboradores. Esa es una parte también bien importante de la Bienal, ¿no? Como tener como un equipo local que son pues nuestra conexión con pues con otra realidad que no conocemos, ¿no? Es como muy pretencioso creer que bueno, yo soy originario del estado de Guanajuato, ¿no? Pero vivo desde hace 1500 años en la Ciudad de México. Entonces es muy pretencioso creer que yo puedo llegar a Zacatecas y a Michoacán o a donde sea y como conocer todo el contexto, por más investigación que hagamos previa, pues para no llegar siendo como unos ignorantes sobre el sitio, ¿no? Y ya con el equipo local, pues trazamos un poco las líneas de acción, ¿no? Cómo funcionaríamos, qué tipo de programas íbamos a hacer. En ese entonces trabajamos muy de la mano del Instituto Zacatecano de Cultura, que nos apoyaron muchísimo. También el INA nos apoyó mucho para utilizar espacios que son parte de su red de museos. Y bueno, los artistas, esta es otra cosa, ¿no? Que como que cambia el formato, ya no hay una convocatoria abierta, sino que se es una invitación directa a los artistas y se trata de hacer pues también un conjunto variado de artistas que radican en el Distrito Federal, pero también otros artistas que radican en otros estados y obviamente representantes pues de la comunidad artística local donde estamos trabajando, ¿no? Hacemos como viajes, hicimos como viajes como con todos los artistas para que conocieran el lugar, con el equipo local, pues visitábamos talleres, visitábamos a otros artistas, visitábamos como pues sitios en general que ofrecieran temas o problemáticas interesantes para los artistas para investigar, ¿no? Y al final los proyectos se presentan en la localidad exclusivamente, en los distintos museos, y cada proyecto pues tiene un diálogo con la localidad, inclusive con el museo en el que se presenta, ¿no? Eh, por darles un caso, ¿no? Pues trabajamos con un museo de la red de instituciones del INA, es el Museo de Guadalupe, y que pues es un museo de arte colonial, ¿no? Entonces de repente, pues fue muy atrevido y muy grato ver cómo las autoridades del INA se aventaron, ¿no? Como a respaldar este proyecto y presentar proyectos de arte contemporáneo, o sea, considerando que el INA generalmente pues es una institución bastante como conservadora en cuanto a sus proyectos expositivos. Y los proyectos que se presentaron en este lugar, pues obviamente hablaban sobre problemáticas coloniales o reflexionaban sobre algunas obras de arte que se exhibían ahí en Guadalupe, y de alguna forma u otra así encajaban como en la misión y en la vocación de las instituciones, ¿no? En estamos muy contentos de estar trabajando en Michoacán, principalmente en Pátzcuaro y en Morelia, aunque los artistas y los curadores locales pues han tejido una red de colaboradores más allá de estas dos ciudades, ¿no? Actualmente los artistas, por ejemplo, están trabajando con un promedio de 60 familias de artesanos para realizar sus proyectos.
Y, y bueno, también en esta ocasión, además de invitar a los artistas, digamos, foráneos, que no son de Michoacán, invitamos a 3 artistas locales que viven en Michoacán. Entre ellos, bueno, ellos son Roxana Cervantes, Artemio Rodríguez y la maestra Ana Pallicer, que también está conectada y que, bueno, siempre es como un gusto verla y es un ser humano y, y un artista increíble. Y bueno, también en esta ocasión invitamos a 5 curadores locales porque además de estos 3 artistas que nosotros pues conocíamos bien porque son, digamos, como figuras muy conocidas, pues queríamos ampliar esta red de colaboradores locales y de artistas locales, entonces invitamos a 5 eh, profesionales a que fungieran como curadores y como gestores en esta ocasión. Está Erandi, que ahorita nos va a platicar un poco su experiencia, como les decía. Erandi pues es como una curadora muy reconocida en Michoacán y más allá de Michoacán. Eh, pero su trabajo pues sí es como gestora, curadora, y junto a Erandi invitamos como a Ángel Paguamba y a Francisco Guaroco, que son más que nada como artistas, tienen una producción artística, eh, son muy conocidos por eso, pero pues también son profesores y son gestores en su propio derecho y han hecho como trabajo comunitario en Cherán, entonces también se nos hacía como 2 perfiles muy interesantes para invitar. Invitamos también a otro artista contemporáneo que también ha sido eh, profesor y gestor, que es Jesús Jiménez, y a un colaborador muchísimo más joven, pero se nos hacía muy importante tener una representación muy joven también para involucrar como artistas con carreras emergentes, ¿no? Él es Diego Gutiérrez. Entonces, actualmente esta es la conformación, ¿no?, de los proyectos. Son 24 artistas, incluyendo un colectivo, eh, entre los que hay 3 artistas de Michoacán, eh, 5 artistas internacionales, que esta vez invitamos a artistas de Centroamérica exclusivamente. Invitamos a Inés Verdugo de Guatemala, a Carlos Fernández de Costa Rica, Adán Vallecillo de Honduras, Patricia Belli de Nicaragua y a Dick Verdult, que aunque es originario, aunque nació en Holanda y actualmente vive en España, una parte considerable de su vida creció en Guatemala también. Eh, y 16 artistas nacionales, ¿no? Hay gente del Distrito Federal, hay gente de Guanajuato, hay gente de Ensenada, eh, y los 5 artistas locales, de los 5 gestores o curadores locales que han creado proyectos que multiplican esta red de colaboración local, ¿no? Y bueno, ha seguido un poco la lógica de la edición pasada, de trabajar localmente, con problemas locales, reflexionando sobre cuestiones patrimoniales que hay tanto en Morelia como Pátzcuaro, y tratando de crear vínculos productivos en distintas maneras entre comunidades artísticas y comunidades artesanales. Ese es un poco como el formato y el proyecto hasta la fecha. Sí, obviamente les invitamos a visitar el sitio web de la Bienal, ¿no? Donde podrán ver, pues, a detalle quiénes son los artistas, ¿no? También van a poder ver contenidos que hemos estado como generando, y
Justo ahorita, pues nada más les hablé de la parte como lo que llamamos el programa curatorial, que es el programa de exposiciones, pero la Bienal también cuenta con un programa educativo, que está dividido en dos partes, ¿no? Un programa pedagógico. En este programa pedagógico, en esta ocasión lo quisimos centrar sobre el quehacer de exposiciones y pensar las múltiples maneras para hacer exposiciones y obviamente considerar que una exposición no solamente como montar una exposición, sino también como escribir de una exposición o la parte textual de una exposición y también la mediación, ¿no? Entonces, dividimos este programa pedagógico en tres partes. El primero ya se realizó y ese fue, digamos, sobre curaduría y gestión, ¿no? Y ahora vienen otros dos módulos que se harán antes de que termine este año y que están abiertos a pues, todo el público. Y uno es sobre escritura, que tiene que ver tanto cómo escribir de exposiciones y hacer el material textual, pero también vamos a comprender una parte de universo editorial, como cómo hacer como publicaciones, autogestión, etcétera, etcétera. Y el tercer módulo es sobre mediación. Y en el módulo de mediación hemos invitado a varias iniciativas independientes que a través de los años se han dedicado a esta cuestión, a la pedagogía, a la educación de las artes y a la mediación, y son colaboradores que son de México, pero también invitamos a colaboradores de Centroamérica, ¿no? Entonces, estos dos módulos que faltan sucederán antes de que termine el año. Y ese es el programa pedagógico y el programa público, ¿no? Que es como eh, más una suerte de programa de conferencias, ¿no? Donde hemos invitado a especialistas, también michoacanos, mexicanos e internacionales. Y este programa de conferencias tiene que ver con generar nueva historiografía, ¿no? Y un poco, o sea, digamos, es la parte, digamos, más tradicional y más académica de la Bienal, o sea, en el sentido de que hay ponencias, ahorita todo es virtual, pero son ponencias y etcétera, etcétera, y lo que tratan, bueno, lo que ahora en esta ocasión es centrarse como en la historia del arte de Michoacán, ¿no? Y los vínculos con el modernismo mexicano y también con el modernismo internacional. Entonces, hasta la fecha hemos tenido 3 eventos. En el primer evento, que todavía tuvimos oportunidad de hacerlo presencial en Pátzcuaro, estuvo Dafne Cruz y Mireida Velázquez, y ellas hablaron del arte durante el cardenismo y las artes populares y el arte moderno. Luego tuvimos una presentación con académicas michoacanas que hablaron sobre también el arte en el cardenismo, y posteriormente tuvimos a una invitada internacional, Ana Indich, que habló sobre Siqueiros y cómo el cine influía en el muralismo o cómo influyó en el muralismo. El caso más evidente es Siqueiros, pero ahí nos dio oportunidad también de revisar el mural de Juan O'Gorman en Pátzcuaro, que también tiene como una lógica cinematográfica, y hablar como de otros temas, ¿no? Entonces, digamos que la Bienal tiene estos 3 programas: el programa curatorial, del cual hablé un poco más en este momento, el programa pedagógico, dirigido como a reflexionar sobre el quehacer de exposiciones, y del que les decía que nos faltan hacer 2 módulos a los cuales están cordialmente invitados. Obviamente es fácil atender este tipo de eventos hoy en día a través de este tipo de plataformas. Y finalmente el programa público, que son estas conferencias que suceden mensualmente, y pues obviamente todavía falta la conferencia de agosto, que va a ser a cargo de Claudia Garay,
sobre los murales que hizo José Clemente Orozco en Jiquilpan, y tendremos otra en septiembre, otra en octubre, otra en noviembre y otra en diciembre. Entonces, a todos estos eventos, pues obviamente están más que invitados, y los datos están o estarán, como se vayan acercando las fechas de algunos eventos, en la página de internet o a través de las redes sociales de la Bienal FEMSA en Instagram, Facebook y Twitter, que aquí están. Me encanta la coordinación. Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que la presentación de la Bienal, y me gustaría ahora presentarles a Erandi Ábalos, que como les he platicado es una de nuestras colaboradoras locales en la Bienal, y pues ella les platicará un poquito más de lo que está pasando, lo que ella está haciendo y así. Ay, muchísimas gracias, Daniel. Gracias a todos los involucrados en esta charla, y a todos los que se inscribieron y están aquí escuchándonos y viéndonos. Creo que pues comenzaría diciendo que eh, este, este formato del que nos habla Daniel, que creo que es muy, muy acertado, muy necesario, súper contemporáneo, pues no tendría el impacto que ha tenido ahora aquí en Michoacán si no fuera gracias a las personas que lo están llevando a cabo, ¿no? Eh, Algo de lo que más he escuchado yo que se comenta aquí y que estoy completamente de acuerdo es la calidez con la que se nos ha tratado a todos aquí en Michoacán, que pues muchas veces en el interior de la República tenemos todavía ese sentimiento, ¿no? Como de, mm, pues, un poco de molestia, digamos así, por el centralismo este, en la mirada y en los recursos del arte, ¿no? No en la producción, obviamente, porque arte pues se produce en todas partes, pero sí como del enfoque y la mirada donde se pone que pues hasta hace poco era todavía muy centralista, ¿no? Creo que este es uno de los proyectos que están revirtiendo eso, pero de nada serviría si las personas que lo llevan a cabo no fueran tan profesionales y tan cálidos como lo es todo el equipo de la Bienal. De verdad que este sentimiento de molestia que a veces hay en el interior de la República, muy fácilmente aquí en Michoacán nos podría haber llevado a tener rechazo, ¿no? Hacia la Bienal o a criticar el formato, etcétera, pero no, ha sido todo lo contrario. Ha sido muy, muy grato. Desde el primer acercamiento, Daniel y todo el equipo, con una calidad humana que es muy, muy notoria. Entonces, eso se agradece. Eh, y también creo que el gesto de no posponer ni parar la Bienal es algo que los michoacanos estamos pues notando y agradeciendo. Creo que es algo que se va a recordar y que se valora porque pues me imagino que es muchísimo trabajo, ¿no? Lo que han tenido eh, que hacer todo el equipo para amoldar, para acoplar eh, los proyectos a esta nueva realidad, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Desconozco y ojalá que en algún momento nos puedan compartir cómo fue el proceso, ¿no? De decidir la sede, de definir que Michoacán iba a ser la sede de esta emisión de la Bienal. Pero para Michoacán fue un regalo de los dioses casi, casi. Michoacán es un estado hermosísimo, grande, rico, con una historia increíble y que también ha sido saqueado y herido brutalmente, ¿no? Hay una historia
injusticia, de desigualdad, de robos por partidos de todos los colores. Este, que, que pues no ha sido fácil, ¿no? Para nosotros. Sin embargo, pues también traemos por ahí un gen guerrero, un gen purépecha que es muy fuerte y que, como ustedes saben, había aquí en épocas prehispánicas un imperio con un poderío tremendo, ¿no? Y que tenía esta característica de ser gente guerrera, ¿no? Gente que lucha, gente que se defiende, gente que pues que tiene esa característica de siempre ir para adelante, ¿no? Entonces, eh, en el área artística y cultural, Michoacán es riquísimo. Hay una diversidad enorme de manifestaciones eh, desde épocas precolombinas y específicamente ya en épocas más cercanas, yo tengo la impresión por lo que he visto, por lo que he leído, por lo que me ha tocado escuchar de generaciones un poco más viejas que yo, es que en el arte contemporáneo, moderno y contemporáneo, eh, si bien ha habido mucho movimiento también entre los 70 y el 2008, estaba un poco deshilado, ¿no? Había como, sí, iniciativas muy buenas, personalidades y personajes súper importantes que estuvieron aquí a partir del cardenismo y después del cardenismo. Hubo un impulso muy fuerte de visitantes, ¿no? De artistas visitantes nacionales e internacionales que dejaron su huella de una forma u otra, algunos más marcada, otros más velada, pero podemos encontrar rastros del paso de esos artistas por aquí, que a partir del cardenismo pues fue muy marcado y después de la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Tuvo eh, pues un impacto toda la gente que pasó por acá, gente creativa e intelectual. Y de los creadores locales, eh, tengo la impresión de que entre los 70 y el 2008, como les decía, estaba como un poco deshilado, ¿no? Si bien había mucha producción, si bien había movimiento, la mayoría de los artistas o de los críticos, historiadores, eh, llegaba un momento en el que tenían cierto éxito y pues se iban, ¿no? Se iban de la ciudad. Muchos regresaron, fue el caso de Alfredo Salce, ¿no? Que pues finalmente murió aquí en Morelia, pero otros pues decidieron irse a ciudades más grandes, a pues ampliar los horizontes, ¿no? Entonces había un ambiente un poco de poca investigación. Claro que había, ¿no? Pero digamos como que eran, uh, podría haber habido mucho más o de una manera más organizada, ¿no? Sí quedan algunos rastros por ahí, pero no había como un movimiento tan fuerte o, o que fuera colectivo, ¿no? Que fuera comunitario. Eran más como casos aislados o eh, algunos intentos eh, por ahí esporádicos, ¿no? Eh, Sin embargo, a partir del 2008, eh, con, con los granadazos que se vivieron aquí, el atentado que se vivió en Michoacán, la noche del grito de la independencia, que fue algo que nos marcó a todos los michoacanos, creo que a los mexicanos, pero obviamente mucho más fuerte a los michoacanos, pues comienza una etapa que en todos los sentidos llevó a Michoacán pues a tocar fondo, ¿no? Una etapa muy difícil y creo que esa etapa nos ayudó a entender que teníamos que generar otras dinámicas en el arte y la cultura, ¿no? Que teníamos todo en la mesa y no estábamos sabiendo utilizarlo de la mejor manera por viejos esquemas inservibles, anacrónicos, que tenían que ver
pues con egos mal ajustados o con pleitos añejos, o sea, situaciones mm, que no permitían, ¿no? Que lo que se estaba generando aquí en Michoacán tuviera un impacto más allá de las ciudades donde se hacía, ¿no? Eh, entonces, a partir del 2008, creo que estas reflexiones van madurando y nos llevan a buscar tejer redes más finas, más generosas, eh, más comprometidas. Y creo que eh, la Bienal llega en un momento en el que ese sentimiento en general ha madurado. Y creo que es evidente que estamos dispuestos a aprovecharlo de la mejor manera. Y si esto se suma al afecto que han logrado el equipo de la Bienal de parte de los michoacanos, pues creo que es la combinación perfecta, ¿no? Para que pasen cosas bien interesantes. Y creo que de ya estamos listos, ¿no? Por ahí alguien preguntaba al inicio cuándo iba a arrancar la Bienal o iba arrancando, que después de la Bienal, ¿qué? ¿No? Pues yo creo que ya se está viendo que esto pues va a tener un impacto, que ya lo está teniendo y que seguirá teniéndolo, que no pasará desapercibido aquí en Michoacán, ¿no? Como hemos tenido un poco el sentimiento con otros festivales pues de ser una ciudad, específicamente en el caso de algunos festivales, de ser una ciudad como utilizada, ¿no? Que llegan, hacen el festival y se van. Y creo que en ese caso la Bienal para nada está generando eso, ¿no? Al contrario, o sea, creo que nos la hemos apropiado muy bien, está muy bien diseñada para tejer redes, como ya lo explicó Daniel, y estoy segura que está funcionando de una manera bastante adecuada, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que ya es una gran ventaja todo lo que la Bienal está dejando en todos los sentidos, pues incluso económico, ¿no? Qué maravilla que los artesanos puedan tener estos apoyos en, y este enriquecimiento mutuo con todos los artistas. Mm, y además, Michoacán también otro plus que tiene para poder aprovechar muy bien este momento es que está aquí la carrera de la licenciatura en Historia del Arte por parte de la UNAM. Y eso pues es un semillero, ¿no? De historiadores del arte que están pues empezando por allí a hacer ruido en diferentes áreas, la crítica, la curaduría, poquito a poquito. Y creo que eso también abona a que sea una sede pues muy peculiar. Lo mismo con la carrera de arte y diseño de la UNAM, la carrera de artes visuales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que ya lleva, pues no sé, más de 10 años seguro, ¿no? Dando generaciones ahí que están haciendo cosas bien interesantes y que también están generando y ayudan a que se den estas sinergias entre grupos y que no sea buscar únicamente un beneficio individual, sino colectivo, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, bueno, en ese microclima es que llega la Bienal y pues creo que la semilla está dando frutos y qué bueno que pueda compartirse, ¿no? De estas maneras con otros lugares. Estoy muy contenta del vínculo que se está comenzando con Aide y con Cristian en Chihuahua. Seguramente saldrán cosas buenas para ambos estados. Y pues yo les digo que hagan méritos para llamar la atención de los directivos de la Bienal y que se la lleven para allá en la próxima emisión. Seguramente habrá mucha gente que estará feliz, así que vayan haciendo su cartita a los Santos Reyes y haciendo méritos aquí con todos con todos los altos mandos para pues llamar la atención y tener por allá la Bienal en algún momento, ¿no? Bueno, Cata, no sé si estoy bien de tiempo, tengo unos minutos más o ya le paro aquí.
Randy, pues si quieres compartirnos un poco sobre tu proyecto ya para cerrar y dar paso a Aide y a Diego en la conversación, está perfecto. Sí, me gustaría rápidamente platicarles. Eh, bueno, yo pues ya tengo mis añitos, ¿no? Y cuando salí de la carrera de Historia del Arte, pues yo no había escuchado que alguien aquí dijera, yo soy curador, ¿no? Entonces yo en mi candidez e ingenuidad de ese tiempo, que qué bueno que lo tuve, pero ahora no lo haría, qué bueno que lo hice en ese momento porque ahora no lo haría, pues yo dije, pues sí, yo soy curadora y quiero ser curadora. Y bueno, pues sí hubo de todo, ¿no? Hubo reacciones de todo, algunos se burlaron, algunos se rieron, algunos este, me apoyaron, de todo un poco, ¿no? Pero creo que fue bueno porque eso abrió el camino a que otros empezaran a perderle el miedo, ¿no? A esa, a esa disciplina, autonombrarse curadores, y creo que ahorita pues estamos viendo a gente que está haciendo cosas bien interesantes, y eso me da mucho gusto. Entonces, pues yo estoy consciente de que soy curadora de rancho, ¿no? Y si no me creen, miren, aquí atrás están los nopales. Pero bueno, pues hay cosas de rancho que también están bien sabrosas, ¿no? Entonces, pues también tiene su valía. En un primer momento, para mí me conflictuaba, ¿no? Esta cuestión pues de lo rural, cómo combinarlo con la cuestión curatorial, si eso era más bien visto una labor eh, eh, no cosmopolita, porque en realidad cosmopolita puede ser desde cualquier ámbito, pero más citadina, ¿no? Entonces, la verdad es que ahora no tengo ningún conflicto en ese sentido, disfruto mucho mi labor. Eh, que, que lo haga bien o mal, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, no tengo ya ningún conflicto en ese sentido. Eh, y bueno, mi proyecto ha cambiado, como creo que casi todo en este periodo. Yo tenía como muy claro que quería trabajar dándole seguimiento a un proyecto que yo tenía ya de varios años, que es una investigación sobre artistas que han vivido o han nacido o viven todavía aquí en la región lacustre, que es muy interesante porque son artistas con historias muy variadas y de muchas nacionalidades. Yo identifiqué hasta ahora artistas de 20 países distintos. Algunos eh, murieron aquí, algunos se nacionalizaron mexicanos o tuvieron su residencia permanente hasta morir aquí y aportaron mucho. La mayoría fueron artistas que se involucraron muchísimo con la comunidad. Uno de los casos que para mí es más emotivo es James Metcalf, ¿no? Esposo de Ana Pellicer, que él pues tuvo un profundo vínculo con Santa Clara del Cobre que marcó al pueblo hasta hoy día, ¿no? O sea, hay una influencia ahí tremenda de ellos dos. Y bueno, él era neoyorquino, entonces pues terminó por acá y como él hay otros artistas que pues decidieron, ¿no? Quedarse por acá y acá crear y para mí eso ha sido muy interesante. Pero con pues la situación que atraviesa esta bienal, que creo que es positiva porque es una bienal que empezó antes de la pandemia y va a terminar después, ¿no? Entonces, creo que eso es súper bueno que hayan decidido continuar porque va a dejar un registro, eh, pues casi que en tiempo real, ¿no? De lo ocurrido en este momento. Entonces me pareció casi forzoso eh, darle, no únicamente quedarme con esa línea, sino sumar también una reflexión, ¿no? Entonces, mi proyecto es un proyecto colectivo
como todos los proyectos de los curadores invitados, que somos 5, son proyectos colectivos trabajados con artistas que tienen un vínculo con Michoacán. Mi proyecto se llama Mística Visión, reflexiones contemplativas sobre el miedo, la muerte y el amor. Y de ninguna manera es un proyecto sobre la pandemia o sobre el COVID, ¿no? Pero sí es un proyecto tocado por este momento. Y bueno, entiendo que a algunos curadores o algunos teóricos o intelectuales les conflictúa mucho, ¿no? Cuando un curador pone su eh, un particular interés en un tema y a través de eso, a través de obras de artistas, pues construye el discurso que necesita para cierta reflexión. Pero yo creo que si los artistas y el curador están de acuerdo y a todos les gusta la idea y hay obras muy adecuadas para eso, pues no le veo ningún problema, ¿no? Y creo que es el caso de esta exposición. Estamos trabajando súper bien con todos los artistas, todos muy confiados, muy conformes, muy participativos. Y bueno, la verdad es que para mí también es un gesto de extender este beneficio que me están dando a mí a través de la Bienal, extenderlo a todos los artistas que se pueda, ¿no? Que en realidad, pues, a nivel de experiencia y a nivel de currículum, pues es algo muy positivo. Entonces, pues tratar de compartir con la misma generosidad que, que me han tratado a mí en la Bienal, hacerla extensiva a los artistas, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por escucharme. Hola, Cata. Cata. Hola, Erandi. Muchas gracias por compartir toda esta experiencia tuya tan valiosa y tan bonita. Bueno, pues quisiéramos ahora escuchar a Aide y a Diego con sus comentarios acerca del otro lado de allá del país, que nos compartan todas sus experiencias. Gracias. Hola a todos, todas. Pues otra vez los agradecimientos no pueden faltar. Gracias por la invitación a todo el equipo de la Bienal FEMSA. Estamos muy agradecidos de poder participar con ustedes a través pues ahora sí que de esta manera virtual, que es lo que ha facilitado las cosas. De otra manera creo que no se hubiera dado este encuentro, entonces pues algo le debemos a la pandemia. Y el conocer, por supuesto, a Erandi, que ha sido muy grato, muchas gracias. Y bueno, pues por parte de la Secretaría de Cultura, que es la institución a la cual el Museo Casa Redonda pertenece, pues todo nuestro agradecimiento. Ahorita a ver si Erandi nos puede platicar un poquito más de su proyecto porque es muy interesante. A mí me gustaría que nos contara mucho sobre todo desde el lado museal, por supuesto, cómo es que plantea llevarlo a buen puerto en medio de esta pandemia. Tengo entendido que la Bienal sigue presencial en cuanto sea posible. Se pueda abrir esta exposición que está planteando Erandi y ver el resultado final de su proyecto. No sé si nos quieras compartir, Erandi, esta parte final que nos comentaba sobre cómo es que, o cuál es la finalidad de la experiencia que tú quieres que logre tu proyecto. Claro que sí, Aide. Pues bueno, en los protocolos em, de expositivos, pues acatando, ¿no? Lo que se diga el gobierno del estado, la institución sede y los directivos de la Bienal, si podríamos tener una inauguración presencial o no, si todo eso, pues obviamente, pues todos estamos un poco a la expectativa, ¿no? Eh, y en ese sentido,
espero no tener restricciones en cuanto al guión museográfico y al montaje, ¿no? Espero que no nos vayan a pedir que no podamos, no sé, poner ciertas mamparas o que, no sé, a mí me gustaría, espero que la pandemia no se lleve eso, ¿no? O sea, que podamos seguir montando como queramos y si necesitamos una tela o un cubículo o qué sé yo, podamos hacerlo. Y fíjate que yo pensaba un poco en estos 3 temas que obviamente son muy amplios y genéricos, pero creo que hay muchos puntos, ¿no? Pensaba en Ciudad Juárez, muchísimo. Y estos 3 elementos del miedo, el amor y la muerte. Pensaba que en realidad, pues, son temas universales, ¿no? Y específicamente a mí me gustaría mucho, no sé si iba por ahí tu pregunta, me puedes decir, Aide, pero a mí me gustaría mucho trabajarlo como ya museográficamente, como llevarlo a que sea un espacio, a sacar de contexto el espacio, o sea, que a través de la museografía la gente se le olvide que está en un museo y no darle opción al espectador de decidir si quiere o no ver una obra, sino que sea como muy inevitable, ¿no? Como ponerle ciertos temas que pueden resultar posiblemente fuertes, pero llevarlo a reflexionar. Yo creo que como individuos, si tenemos claro cuál es nuestra postura sobre la muerte, creo que eso define muchísimo de nuestra vida, ¿no? Muchísimo. ¿Cuál es nuestra relación con la muerte? Define cómo vivimos. Y creo que en este sentido, el miedo y el amor son 2 polos opuestos. O sea, considero que si en esta exposición por lo menos una persona puede reflexionar y tener claro para sí mismo cuál es su posición en este momento ante la vida, la muerte y el amor, para mí sería un éxito, ¿no? Y bueno, pues un poco retomar la estética, ya museográficamente retomar la estética de las, un poco como de las casas del terror de las ferias ambulantes, un poco esa estética que te sorprende, que está como presente, que no te deja un poco ese recorrido, no te lo deja aleatorio, sino que lo va marcando muy bien para lograr una narrativa y una experiencia emotiva muy específica. Gracias, sí contestaste mi pregunta. Gracias, Aide. Diego. Hola a todos. Bueno, gracias, Aide, por pasarme la palabra. Más que nada, presentarme. Soy Cristian Diego del Museo de Arte de Ciudad Juárez. Gracias por tus palabras, Erandi. La verdad, tocaste varios puntos que me llamaron mucho la atención. Y es este sentimiento que comentabas en un momento dado de proyectos centralizados, ¿no? Que en momentos dados yo creo que todos los estados hemos pasado por eso, tanto como lo viven ustedes ahorita en Michoacán, como lo hemos vivido acá por Chihuahua, que de repente la centralización nos ha ganado y a veces es muy complicado poder traer proyectos de calidad, como les comentaba ahorita, ¿no? La cuestión la cuestión geográfica donde nos encontramos a veces imposibilita, ¿no? Y también pues no tener estos proyectos que puedan dar un recorrido por los diferentes estados en los que también la gente podría ser partícipe, ¿no? De estos proyectos. Entonces, que últimamente con la cuestión virtual pues hemos acortado esas distancias, hemos acortado esas presentaciones, hemos podido cortar de una forma vital el poder acercarnos y el poder hablar y el poder discutir estas temáticas que muchas veces pues se quedan en una sala. Entonces,
ahorita veo de suma importancia lo que comentas. Creo que compartimos con ustedes algunas de las características que nos platicas, estas heridas fuertes que ha pasado por cuestiones tal vez de violencia extrema, que han causado en la población, pues a veces, como lo comento, heridas que todavía no cicatrizan, y que eso tiene una implicación en la creación artística de nuestros compañeros y nuestros usuarios también, de cómo observar el arte a partir de después de ver todo esto. Entonces, creo que en las temáticas que tú comentas, pues vaya, creo que tienes un terreno muy fértil para poder analizar y poder mostrar una exhibición tan rica que realmente pueda llevar a ese puerto al que tú comentas, de que el usuario encuentre, o de repente no se encuentre en un museo, ¿no? Que se encuentre en un espacio en el que no sepa realmente qué es lo que está viviendo y que sea parte de esto. Y me recuerda algunas exhibiciones que hemos visto, que realmente confrontas al espectador con la realidad, y hay veces que pues, es complicado hablar de estos temas, ¿verdad? Entonces nadie quiere ir al museo para recordar cosas que pasaron tal vez hace 10 o 15 años, pero vaya, es necesario a veces este involucramiento entre las entidades museales con nuestros usuarios para poder, no de una forma como autoflagelista, sino más bien hablar del tema, saber qué pasó, saber qué ocurrió y pues, realmente comentarlo. Como también había otra cuestión ahí que platicabas, respecto a los cuestionamientos de trabajar con lo que hace la Bienal FEMSA en este caso, ¿no? De salir del formato usual de lo que es una Bienal. En el caso de nosotros en particular, de la Bienal que llevamos a cabo con el Museo de Arte del Paso, que es una Bienal fronteriza que se enfoca en la zona norte, que invita a los artistas a partir de este concepto a hablar acerca de lo que es ser fronterizo. En la última Bienal, pues estábamos un poquito más enfocados con los efectos históricos, tanto actuales como a futuro, tomando temáticas de las políticas de endurecimiento que tienen ahorita nuestros presidenciables, y pues todo lo que ha afectado a partir de esto a las personas, a nuestro reino animal, el medio ambiente, el paisaje, y también pues cómo esto también tiene un efecto en la economía, en la infraestructura, en las cuestiones migratorias y pues en todo lo que deviene después de eso, ¿no? Que son los prejuicios, la violencia, la identidad y la nacionalidad. Entonces, a partir de todos estos conceptos, pues que es abarcar una noción gigantesca en un extremo con una línea tan delgada como es la frontera, pues bueno, de repente te enfrentas con algo mucho más fuerte, mucho más grande que todos los proyectos que es la pandemia, y en eso, pues bueno, se tiene que detener toda esta máquina, y a mí la verdad les agradezco mucho que ustedes continúen con su proyecto, que puedan encontrar la forma de llevarlo a cabo. En nuestro caso, la Bienal pues se canceló completamente, pero todavía queda mucho de los retazos de esta temática, que es la discusión, ¿no? La discusión de estos temas, las cosas que se pueden seguir dialogando a partir de cerrar una exhibición física a pasarla a solamente una cuestión teórica, ¿no? Seguir deshilando toda esta temática. Y creo que es algo de lo que hemos nosotros estado trabajando en el museo desde nuestra trinchera, seguir trabajando a partir de estas temáticas, seguir trabajando, generando propuestas y generando vínculos junto con nuestros compañeros de Chihuahua, junto con los compañeros de la vecina ciudad de Paso, Texas. Entonces, estamos en un punto muy estratégico en el que el otro día platicando con Aide, pues decíamos, ¿no? O sea, Chihuahua usualmente el estado es tan grande que la gente no dimensiona que son 8 horas para cruzar solamente, que puedes estar manejando 14 horas sin salir del estado. Entonces realmente hay veces esas cuestiones tan dimensionales que a veces no contemplamos,
que no nos damos cuenta que realmente no hay un chihuahuense, o podrían ser pocos, los chihuahuenses que conocen todo el estado. Entonces, hay veces que eso no lo vemos de esta forma, no lo dimensionamos así. Entonces, usualmente nuestra comunicación con nuestros compañeros del centro, pues es a veces un poco alejada, ¿no? Siempre estamos como tratando de ver qué está pasando allá y tratando de ver qué está pasando acá, pero sí, creo que Aide y yo estamos estrechando estos lazos para poder hacer nuestra línea de trabajo un poquito más elaborada y más conveniente para ambos. Pero, pues bueno, realmente creo que cierro mi participación con pues agradecerles y ver la posibilidad de un futuro de también poder colaborar con ustedes. Gracias. También abonando un poquito, perdón, Erandi, a lo que a lo que comenta Diego, también escuchándote lo que platicabas, ¿no? Sobre cómo estaba la situación pasando los 70 hasta los 2000, ¿no? De esta crisis de desconexión entre las y los artistas locales. Pues aquí no estamos muy lejos de esa realidad, pero creo que a últimos años, y poniéndolos a Daniel y a ti, Erandi, en contexto un poco, las personas que hoy nos acompañan, son artistas que están muy, muy, muy metidos, no solo en el rollo creativo, sino que también están apostándole a la investigación artística. Y eso se ha visto ahora en Chihuahua a los últimos años, que diferencia pues esta brecha que hubo de solamente el arte académico, el arte para producir únicamente obra, y ahora estamos en esta nueva etapa. Aquí estoy viendo en pantalla a Rubí Acosta, artista visual, que recientemente ganó un premio, el premio más importante que tenemos aquí en el estado, que es el Premio Chihuahua, que se divide en varias categorías, y ella como artista visual lo ganó en el área de ciencias sociales, ¿no? Gracias a su trabajo de investigación artística. Entonces, bueno, eso es como el detonante o la muestra de dónde estamos ahorita en Chihuahua, en el estado, a nivel estado. Me gustaría comentar dos cositas respecto a lo que están diciendo ustedes. El primero es, mencionaba Cristian, ¿no? Que no se trata de echarle sal a la herida. Definitivamente estoy completamente de acuerdo, no. Ni se trata de hacer de una cuestión lúgubre y morbosa, ¿no? No, es en mi caso, con esta exposición, y entiendo que ustedes lo mismo con estas reflexiones, pues es poner en la mesa, ¿no? Lo que hay y lo que puede ser. No es quejarnos nada más, no es como no, es poner esa realidad para decir, esto puede cambiar. No forzosamente tiene que ser así, hay otras, podemos construir otras realidades, ¿no? Otros mundos, hay otras posibilidades. Y pues ese es uno de los grandes poderes del arte. Y respecto a lo que comentabas tú, Aide, qué bueno que están ustedes en estos puestos y que tienen esa actitud. Creo que gente como ustedes puede hacer un gran cambio, y que este momento del que hablas en Chihuahua, que yo creo que aquí en Michoacán lo conocemos muy bien porque lo vivimos durante muchos años, puede haber pequeñas iniciativas que ayuden, ¿no? A que se vea cuáles pueden ser los beneficios de que esta unión de agentes culturales y artísticos se dé de una manera sólida, fuerte, generosa, inteligente. Y pues creo que Oaxaca es uno de los ejemplos que tenemos, ¿no? De los múltiples beneficios que pueden existir en todas las áreas si esto ocurre en un estado. Sí, vaya, claro, creo conveniente también comentar, pues, tanto Aide como yo somos muy nuevos en nuestros espacios, en las designaciones que se nos otorgó, y creo que el compartir esta línea de diálogo, y el compartir una visión
no lo estoy diciendo como en un plan de, ay, nosotros estamos chavos, no, de hecho, ya casi 40 años, pero creo que sí tenemos esta línea en la que podemos dialogar tanto como con las generaciones que ya nos anteceden, tanto con los que están ahorita saliendo directamente de la carrera. Ahorita también Aide comentaba acerca de la presentación, bueno, tanto tú y Andy comentaban de la presentación artística en las ciudades, tanto en Chihuahua como en Ciudad Juárez, con las carreras y las maestrías que se están llevando para poder potencializar las áreas culturales. Pues bueno, desde ahí ya estamos viendo un semillero, estamos viendo un cambio. Cuando yo inicié en esto, no había tantos espacios para exposición, no había tantas oportunidades para nuestros compañeros artistas, y ahora ya vemos que hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque están abriendo esos espacios, porque ahora ya tenemos la posibilidad de que todos nuestros compañeros ya empiezan a también abrir su propio camino. Entonces, eso es, creo que, parte fundamental para poder iniciar un cambio completamente drástico en las zonas, en diferentes estados. O sea, es muy necesario el apoyo para la cultura. Si me permites, Cristian, rápidamente, no sé, Cata, si tengo tiempo, pero voy a tomar medio minuto. Pues para los chihuahuenses que estén escuchando, un consejo, ¿no? Ya sé que no me lo pidieron, pero de veras eso les puede ayudar a avanzar mucho más rápido a todos. Olvídense de envidias, olvídense de robos de proyectos, olvídense de eso, o sea, apóyense. Si uno de ustedes se beneficia, todos se van a beneficiar, directo o indirectamente. Digo, sé que pues posiblemente no tendrá sus lados oscuros, pero yo creo que si algo legó Toledo a México, pues fue eso, ¿no? O sea, de verdad, si nos va bien a uno, nos va a ir bien a todos, y es un beneficio para el Estado y nos va ayudando a tener renombre y a ir, que la gente vaya volteando. Entonces, apóyense. Muchas gracias. Daniel, ¿te gustaría agregar algo más? ¿O Aide o Diego? Sí, un poco recapitulando y agregando ciertas cosas que decía Erandi, Aide y Diego, y que me parecieron muy interesantes. Pues o sea, creo que el arte siempre se presta para reflexionar como de problemáticas, de distintas problemáticas, pero en este momento es como súper oportuno, ¿no? Como uh, inclusive como ahondar más o explotar más esto, dado como el contexto actual. Creo que, como lo mencionó Erandi, o sea, yo también creo que el arte es como una alternativa prefigurativa, ¿no? Un poco para ver qué posibles salidas hay a todo esto, ¿no? Y a las distintas problemáticas que tenemos, un poco como para imaginar como de una manera como muy productiva, pues sí, como distintos escenarios, distintas posibilidades, pensar inclusive hasta en lo imposible, ¿no? O sea, un poco, y también creo que el arte a veces gira las cosas y nos muestra cómo, pues, simplemente dándole como una leve, como giro a la tuerca, pues se pueden ver los escenarios de distintas maneras. También creo que el arte es propicio justo en estos momentos, ¿no? Donde como que a partir de la pandemia y el confinamiento, ¿no? Pues hay una indudable como crisis psíquica, ¿no? El arte creo que al final va dirigido ahí, ¿no? Y creo que puede ser un vehículo para reestimular esa parte, rearticularla e inclusive hacerla pasar por cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el duelo, ¿no? No solamente el duelo personal, el duelo social, o sea, como temas que en verdad debemos empezar a pensar ahorita, dadas como las circunstancias, ¿no? Y retomando, o sea, o aprovechando ahí o tratando de ligar con lo que decía Erandi, pues sí, el apoyo mutuo, o sea, como que es indispensable en este momento también para reconstruir
ese tejido social y psíquico, ¿no? Y a veces creo que algo que tiene como muy positivo, digamos, los gremios artísticos, los contextos culturales, las comunidades creativas, es que hay una manera como similar de entender la realidad, ¿no? Y eso puede como propiciar, pues sí, diálogos productivos, ¿no? Hay como mucha precariedad, entonces hay mucho entendimiento también desde esa situación y cómo nos podemos ayudar, cómo podemos crear como nuevas estrategias, ¿no? O sea, como que hay un terreno común, ¿no? En el cual pues, se tiene que trabajar y abonar para que pueda producir como, pues sí, cosas nuevas. Muchas gracias, Daniel. Si alguien de ustedes quisiera agregar algo más o si creen que ya podemos pasar a las preguntas con el apoyo de nuestro curador local, Juan Carlos Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero lo primero, Tita Delgado tiene la mano levantada hace mucho. Quiero nada más confirmar con ella si tiene una participación para nosotros. Tita, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes. La mano la levanté por error, pero aprovecho para saludar a todos los compañeros que hacen posible esta transmisión vía Zoom, y un abrazo caluroso y que los trabajos sean positivos, productivos, y estamos al servicio y a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues tenemos algunos comentarios de los participantes en esta conversación. Yo solamente quisiera como resaltar, incidiendo bastante también en estas preguntas que hay sobre el proyecto de Erandi, ¿no? En algún momento ella decía que hay cosas del rancho que valen mucho la pena, y yo creo que todos los artistas con los que ella está conformando esta exposición justamente encontraron eso. Entonces, a ver si en algún momento, Erandi, también nos puedes resaltar un poco acerca de este tema que en alguna conversación teníamos acerca de cómo la naturaleza en el lago de Pátzcuaro es particularmente sugestiva. Y bueno, en el tiempo de los artistas como Enrique Luft, por ejemplo, que además de ser artista fue restaurador de muchos inmuebles históricos en la zona, pues digamos que encontró este espacio propicio para su actividad creativa, ¿no? Y así muchos artistas con los que estás trabajando están atravesados por esto, por lo que es el rancho, por lo que es la naturaleza, que antes era más acentuada esta diferencia entre el campo y la ciudad, y ahora las diferencias están un poco más diluidas. Quiero mencionar algunos comentarios que están en el chat. Mar Medina menciona que me gustaría que se invitara también a los artistas mexicanos y latinos que residen en otros países como en los Estados Unidos, ya que el diálogo entre ambos países, México y Estados Unidos, se está estrechando cada día más en materia del arte. Yulia Akhmadeva pregunta quiénes son los artistas que participan en el proyecto de Erandi, y José Antonio Aguirre menciona que este diálogo debería tener un componente bicultural entre artistas México y Estados Unidos, muy en el sentido del comentario anterior. Explorar y provocar la estética de migrantes y residentes de los dos países. Recuerdo mi experiencia con el concurso binacional fronterizo de pintura y fotografía frontera Fort Siqueiros Pollock. Es un buen momento para rescatar esta idea y darle un giro novedoso a esta nueva década. Esta línea Fort Siqueiros Pollock en algunos momentos ha sido abordada dentro de los contenidos de la Bienal, tanto por las charlas que ha habido en el programa público con Mireida Velázquez y Dafne Cruz. Entonces es totalmente pertinente. No sé si alguien de ustedes, Daniel, Erandi,
quisieran comentar algo sobre esto. Sí, a mí me gustaría comentar algo. Pues la migración es otra de esas heridas nacionales, ¿no? O sea, es horrible la cantidad de familias separadas que hay en este país y que pues fácilmente no deberían estarlo, ¿no? Pero pues lo están. Y sí, todo el mundo tiene como pues un familiar, un conocido, etcétera, que ha tenido que emigrar por distintas razones, ¿no? Y es un tema inescapable. Y en la Bienal eh, anterior, en la Bienal número 13, como en esta, hay artistas que han sido migrantes o que son migrantes. Eh, Zacatecas, como saben, es un país que tiene muchísima expulsión y creo que hay más gente de Zacatecas viviendo en Estados Unidos que en el estado de Zacatecas, ¿no? Y en la Bienal de Zacatecas invitamos a Joaquín Trujillo, que es un artista radicado en Nueva York, que desde muy niño su familia migró a Estados Unidos y él pues es ya un ciudadano norteamericano, pero nació en Zacatecas, como en Fresnillo, y luego migró con su familia. Es un excelente fotógrafo, es bastante reconocido actualmente en Estados Unidos y él participó en la Bienal número 13. Y en esta Bienal está Artemio Rodríguez, que es de Michoacán, es un excelente grabador y él también vivió y trabajó en Estados Unidos muchos años, ¿no? Y ahí se puede decir que pues, inició todo una serie de proyectos como bastante novedosos con la gráfica, que una vez que regresa a México, pues sigue como avanzando y explotando, ¿no? Entonces, pues es alguien que ha tenido esos como vínculos transnacionales, ¿no? Y que creo que se reflejan en su trabajo, en su estética, de distintas maneras, ¿no? Entonces, o sea, en estas dos bienales, con este nuevo formato y todo, tenemos artistas con esa experiencia. A mí también me gustaría comentar, Mar y José Antonio, un fuerte abrazo hasta Los Ángeles. Ya habrá que reactivarnos muy, muy en el sentido de lo que comenta Daniel, pues Michoacán también, ¿no? Es uno de los principales estados eh, que tiene un impacto muy fuerte por la migración y creo que sería muy interesante en su momento ponerlos en contacto con Daniel, porque seguramente se pueden ahí generar proyectos muy interesantes para un futuro próximo. Y bueno, también evidentemente con Aide y con Cristian, ¿no? Que seguramente pues compartirán muchas emociones, sensaciones y reflexiones respecto a la migración. Creo que ahí también podría ser muy, muy pertinente una colaboración en algún momento. Seguro, muchas gracias. Erandi, si me permites el atrevimiento de preguntar, dentro del proyecto que tú estás realizando para la Bienal, además de reunir una selección de piezas que están dispersas entre colecciones particulares, has buscado también consultar y acceder a acervos públicos de obra. Tienes también incluidas algunas comisiones artísticas que están justamente como tocadas por el territorio, pero también por la pandemia y todas sus consecuencias. ¿Nos puedes hablar un poco más de eso? Creo que estás en mute, Erandi. Perdón. Originalmente mi proyecto tenía una presencia mucho más fuerte urbana, ¿no? Pero en realidad creo que pues es de las decisiones difíciles que he tenido que tomar para llevar a buen puerto, ¿no? El proyecto. Y en este caso, los artistas que estaban considerando hacer obra específicamente para
para la calle pues han de alguna manera modificado sus propuestas y la vía, el soporte, el formato, el expositivo, pues será de otras maneras, ¿no? Y respecto a lo que comentas de buscar obras de acervos, pues solicité obra del taller de gráfica del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita y pues no fue favorable la respuesta. Entonces, pues tuve que cambiar la dinámica de búsqueda, digámoslo así, y estoy tratando de conseguir las piezas que quiero para la exposición directamente del artista, ¿no? Parece que sí me las va a prestar, pero bueno, pues creo que son gajes del oficio con los que se enfrenta un curador, ¿no? Que requiere ciertas piezas y que tiene que buscar estrategias para lograr conseguirlas cuando se cierra una puerta, ¿no? No sé si contesté adecuadamente tu duda. Sí, yo creo que este tema abre como digamos, todo el espectro de situaciones a las que alguien se enfrenta cuando busca hacer un proyecto curatorial en estas condiciones generalizadas, ¿no? La limitación de consulta de acervos, la disponibilidad de los espacios públicos, la movilidad de la gente. O sea, es decir, son proyectos que continuamente tienen que irse adaptando. Y no solamente se tratan de adaptaciones en lo logístico, podríamos decir, sino que eventualmente también se vuelven ajustes de gestión o de estrategia. Incluso la narrativa puede cambiar o puede ajustarse haciendo énfasis en otras cosas. Y creo que esa experiencia que tú estás realizando es muy interesante y pues va a ser muy interesante ver digamos, el planteamiento en términos de lectura de cómo dimensionar el territorio de la Ribera de Pátzcuaro y todos estos artistas, justo para dimensionar el territorio, ¿no? Como lo decía en algún momento Diego, que a través de proyectos de exposición como este haya justamente un reconocimiento del territorio, porque también en algún momento mencionabas, Erandi, que todo esto puede cambiar. No solamente puede cambiar la realidad que estamos viviendo, también se puede cambiar la realidad de narrativas en cuanto a historia del arte local podemos nosotros contar. O sea, a través de investigaciones como esta, se propone una lectura muy específica del campo artístico como en esta zona, atravesada por múltiples trayectorias. Entonces creo que este proyecto, dentro del espectro de la Bienal, de todos los puntos que toca, pues es como un proyecto muy representativo de justamente lo que una persona con una gran experiencia y con un gran conocimiento de la escena local a través de la historia, como que puede ofrecer justamente un panorama que el centralismo o la centralización de la investigación en artes pues tiene como muy limitada para dar, ¿no? Sí, ahí pues no me queda más que agradecer la enorme flexibilidad sumada al enorme profesionalismo de todo el equipo de la Bienal, que en realidad nos han dado una libertad tremenda, pero siempre conteniéndonos, siempre ayudándonos, aconsejándonos, y ese equilibrio entre la libertad y la responsabilidad, que generalmente es difícil de llevar, yo creo que ustedes lo han hecho de una manera fenomenal. Así que pues gracias. Gracias. Pues finalmente también recuperando algo que se había mencionado hace un rato acerca como de esta separación o esta diferencia entre los proyectos que se realizan como investigación artística frente a los que propiamente son producción de obra, pues en el horizonte de la Bienal está ocurriendo como en paralelo todo eso, ¿no? Entonces la realización de los proyectos atraviesa por ambos campos, pero siempre está como aterrizada a través de estas redes de colaboración, como de hecho nos ha mencionado Erandi, que ella misma ha tenido que realizar su proyecto
haciendo justicia a la realidad artística que una persona quiere describir, ¿no? A través de este tipo de ejercicios. Y detonar las virtualidades de esta red de colaboraciones que finalmente son producciones de obra, pero también son procesos de investigación. Quisiera en este momento, antes de leer una pregunta que tenemos pendiente en el chat, quisiera algo que nos pidieron desde el principio, si pudiéramos contar con Angélica Chávez Blanco. Creo que este es el momento pertinente como para conocer un proyecto justamente del lado de ustedes, ¿no? Que en este caso es el Festival de Arte Nuevo. ¿Puedes contarnos algo sobre esto, Angélica? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Veo muchas caras conocidas de colegas. Me da mucho gusto verlas aquí reunidos. Muchas gracias por el espacio. Pues justo un poco pensando en todo esto que están mencionando sobre las redes de cooperación, creo que todos de alguna manera hemos tenido que pausar para replantear nuevas formas de producción y de gestionar nuestros proyectos culturales y artísticos. Actualmente pues me tocó a mí coordinar el Festival de Arte Nuevo, que ya es su 4ª edición. Y justo nos topamos, como todos y todas, con la problemática de la pandemia, ¿no? Que por una parte, pues nos quedamos sin financiamiento, ¿no? Que esta es una parte importantísima para el desarrollo del festival, pero también nos topamos con la grata sorpresa de el entusiasmo de muchas y muchos artistas para colaborar acerca más bien, para reflexionar sobre nuevas posibilidades de compartir nuestros trabajos en estas circunstancias. Dentro de estas posibilidades pudimos conectarnos con la región noreste, que está conformada por 5 estados, incluyéndonos, que es Durango, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas. Y entre estos estados y varias instituciones, entre ellas el Museo de Arte de Ciudad Juárez, aquí con Diego, la Universidad Autónoma de Chihuahua, varias colectivas y varios proyectos que ya se iban a gestar anteriormente, pero que justo tuvieron que cancelar sus proyectos, ¿no? Como coloquios, ¿no? Tenemos 3 coloquios entre universitarios e independientes, entre ellos está Palimpsestos, de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Está el coloquio Aridamérica, que también ha sido un proyecto que tuvo que frenar justo por el tema de la pandemia, pero que afortunadamente también fue apoyada desde otras iniciativas como el Patronato de Arte Contemporáneo, ¿no? A esto se fueron sumando varias propuestas muy interesantes, ¿no? Como la participación de artistas como Bárbara Folkes, Silverio Orduña, etcétera. Y vimos cómo se fue conformando y cómo se fue acercando la gente para poder conformar esta programación, que va a ser conformada de 5 ejes temáticos. Ahorita nos detuvimos un poco en el tema del arte contemporáneo y justo pasar un poco a la parte más académica, ¿no? Planteando 5 ejes temáticos. Son 5 semanas. En la primera semana se hablaría o se reflexionaría sobre políticas culturales y participación ciudadana. La segunda semana sobre cultura ambiental y nuevas tecnologías. La tercera semana sobre perspectivas estudiantiles e investigación. Aquí un poco para retomar las voces de las y los estudiantes que pues tienen mucho que decir, bueno, estudiantes de artes y humanidades, evidentemente. La cuarta semana hablaremos sobre gestión cultural e industrias culturales, que es un foro abierto para estas iniciativas independientes. Y la quinta semana hablaremos sobre géneros, territorios y cuerpos. Aquí la idea es que a lo largo de estas 5 semanas se puedan ver estas propuestas, y se está elaborando una plataforma justamente financiada por el FORCAN por Nuevo León, que servirá eventualmente para como un repositorio para las y los artistas norteños, pero también para involucrar iniciativas de manera nacional e internacional. De hecho, pues nos encantaría, ¿no? Posteriormente podernos vincular con ustedes, con la Bienal,
y pues que las y los artistas sepan que es un foro abierto, ¿no? Que se pueden acercar. Y pues nada, agradecerles el espacio. Gracias, Aide. Ah, perdón, las fechas serían del 31 de agosto al 3 de octubre. Muchas gracias, Angélica. Hay una pregunta en el chat. Rick Diamond pregunta, ¿cómo lograr que Chihuahua sea una sede futura para la Bienal FEMSA? Y también tenemos otra pregunta de Gracia. ¿Hasta qué punto la Bienal opera en la gestión de los proyectos que buscan descentralizar? Y también voy a agregar el siguiente comentario de Tania Anchondo. Desde la Escuela de Crítica de Arte de La Tallera tuve la oportunidad de conocer a Claudia Córdoba, que participó en Bienal FEMSA desde Zacatecas, en programa pedagógico, y Diego desde Morelia. ECA también coordinado por Willy Kautz. Un aspecto que me interesa desarrollar, el género, la pedagogía feminista, las labores feministas, es uno de los temas que me interesa problematizar desde mi entorno, así como el de pedagogías disruptivas con niños y adolescentes, el arte colaborativo, participativo, etc. Y he visto algunos productos que han salido de la interacción con la Bienal FEMSA en estos dos estados, y pues desde luego nos motiva a pensar que se puedan generar acciones en Chihuahua. Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo al respecto, pero finalmente los procesos de participación de este planteamiento de la Bienal en términos de investigación, muchas veces a través de la historia del arte o a través de la investigación artística, pues todas estas nuevas pedagogías también aparecen y la Bienal las abraza, ¿no? No sé, ¿alguien quiera comentar algo, Daniel? ¿Alguien? ¿No? Está silenciado, Daniel. Perdón, me equivoqué. Ya. Sí, desde la Bienal número 13 y esta, o sea, un poco para contestar la pregunta de qué injerencia hay en estos procesos de descentralización, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, desde la Bienal 13, como que ejes rectores de nuestra operación ha sido, por un lado, la generosidad, ¿no? Como ponerlo como en una parte y como dentro de eso ser prácticamente como facilitadores, ¿no? O sea, un poco lo mencionó Erandi, ¿no? Hay como esa dialéctica entre libertad y responsabilidad, ¿no? Y siempre hemos tratado como de a nuestros colaboradores, artistas o gestores, pues justo darles como la mayor libertad posible para el desarrollo de sus proyectos y ser lo suficientemente responsables, ¿no? Como para llevarlos a buen fin, ¿no? En ese sentido, pues los equipos locales siempre han sido importantísimos, ¿no? Y, o sea, lo agradezco tanto para la Bienal 13 como esta 14, ¿no? Porque son los que hacen los vínculos con artesanos, les ayudan a la investigación, cuestiones de gestión. En verdad, es como los que hacen como el trabajo más rudo en ese sentido, ¿no? Y un poco en esta Bienal, como en cualquier evento de arte, ¿no? Una exposición o lo que sea, los resultados tangibles son bien raros de cuantificar, ¿no? Porque los impactos son distintos, ¿no? Y pueden ser a largo, a mediano, pero pocas veces son a corto plazo, ¿no? Y en esto, pues está desde los impactos personales, ¿no? Que pueda tener una exposición, un proyecto, ¿no? Y también lo decía Andy cuando describía su propuesta expositiva, ¿no? Yo me quedo feliz si una persona como que eso lo hace como pensar sobre su posicionamiento en frente a estos temas, ¿no? Entonces puede ser desde algo muy personal hasta
otros vínculos que se pueden establecer, ¿no? O sea, nos ha pasado, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, ¿no? Que a partir de que pues trabajamos como con ciertos maestros zaraperos y unos talleres de cerámica, cómo se corrió el trabajo, o sea, se corrió la voz sobre el trabajo de estos productores y ha pasado que muchos artistas de aquí de la Ciudad de México, por ejemplo, les han enviado como proyectos a estos talleres, ¿no? Por ejemplo, para concluir, para que hagan textiles, para que hagan cerámica, etcétera, etcétera, porque son muy buenos, no son tan caros como otros que son más famosos que están, por ejemplo, en Guadalajara, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como desde eso hasta que gente que trabajó en la Bienal número 13 se conoce con alguien de la 14, como dijeron, ¿no? Y pueden compartir experiencias sobre los distintos proyectos, crear nuevas iniciativas, aventarse a hacer un proyecto, pues entre ellos, ¿no? O sea, como que son como redes que se van tejiendo a futuro, ya totalmente indeterminadas de la Bienal, ¿no? A partir de como de la experiencia de la Bienal, se crean ciertas condiciones, ¿no? Pero pues sí, como que los resultados a futuro, pues quién sabe, ¿no? Como que son muy azarosos en ese sentido. Gracias, Daniel. Tenemos otra pregunta. Rubí Acosta pregunta, ¿de qué manera consideran que pueda descentralizarse el arte desde este proyecto? El sistema del arte que tenemos en el país nos orilla a ser legitimados por el centro. Pues, o sea, yo creo que el centro, o sea, tiene ciertas cuestiones muy institucionales. Por ejemplo, vamos a hablar, el mercado, pues es súper centralista, ¿no? O sea, como que afuera de la Ciudad de México y ciertos eventos que pueden jalar como gente de otros lugares, como que eso sí es muy centralista, ¿no? Hay muy poco mercado como afuera. Pero otro tipo de validación, un poco como institucional, es ahí lo pongo en tela de juicio, ¿no? Porque hay regiones o estados que han podido constituir su propia como gravedad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que se institucionalizan desde fuera, ¿no? O sea, el caso de Oaxaca, que lo han mencionado, creo que ese es como un caso, ¿no? Hay un buen de artistas oaxaqueños que han podido como posicionarse y como encontrar un eco más allá de Oaxaca sin la necesidad de ir al centro o de venir al centro, ¿no? Creo que también lo que pasa en Sonora, ¿no? Que también ha tenido como un impacto regional y, por ejemplo, el Musas, que ha logrado consolidar una colección con un fuerte carácter regional, ese creo que también es otro ejemplo, ¿no? Y hay un buen de artistas de Sonora que siguen viviendo en Sonora, ¿no? No se han venido al Distrito Federal y que probablemente ya trabajan con galerías o pueden tener una exposición aquí, pero que todo como que su reconocimiento y su trabajo, o sea, viene como de las investigaciones regionales que han hecho como en Sonora, ¿no? Ahorita creo que o sea, aunque, no voy a decir eso, aunque en los años 90 tenía muchísimo más ímpetu Tijuana, pues es otro caso, ¿no? Donde también se puede ver como que está ahí, está la infraestructura y también la han utilizado como para crear sus propias dinámicas, lógica y como gravedad. Entonces creo que el mercado sí es un problema y el mercado es como, está muy centralizado, pero otro tipo de institucionalización o reconocimiento creo que, y afortunadamente, cada vez se desprende más del centro. O no es dependiente del centro exclusivamente. Yo estoy de acuerdo con Daniel, estoy completamente de acuerdo con él y creo que es trabajo de nosotros como gente del interior de la República
el reforzar que esto ocurra cada vez más. O sea, en Europa, ¿qué tamaño tiene Alemania y cuántos puntos de arte y cultura fuertes tiene? O sea, ¿por qué en México no puede ocurrir eso? Claro que puede. O sea, no lo mismo, a nuestra medida, en nuestra forma, pero es hasta necesario que eso empiece a ocurrir cada vez más, y es posible, es posible. Yo veo un par de cosas ahí, y es la descentralización. Por un lado, tiene que ver con, digamos, dinamizar escenas regionales o escenas locales, pero también este tipo como de ejercicios efectivos de descentralización, así duren mucho o poco tiempo, tienen que ver con la capacidad que una localidad o una comunidad o un gremio, o como quisiéramos llamarle, un conjunto de profesionales del sistema de artes, o sea, la descentralización es la capacidad de dinamizar la propia escena por sí misma. De manera que todos los proyectos, los artísticos y los de investigación y los de gestión, son finalmente un entramado de relaciones entre personas, entre ideas, entre la memoria de lo que ocurre en los espacios, porque por un lado vemos como esta urgencia de proyectos de investigación artística a tratar el tema de la pandemia, pero también vemos proyectos como los que están ocurriendo en la Bienal, que dialogan justamente con la memoria independientemente de lo que está ocurriendo en el presente. Los proyectos se ven afectados en su ejecución a ese nivel, pero siguen dialogando con toda esa memoria que de todas maneras seguimos siendo a pesar de la coyuntura actual. Entonces la descentralización muchas veces tiene que ver con esta dinamización de cómo la gente puede someter a, digamos, tracción un conjunto de relaciones. Podríamos dibujarlo de esa forma. Creo que ya no tenemos otra pregunta en el chat. Quiero aprovechar para extenderles la invitación que les tenemos de la siguiente presentación del programa público el jueves 27 de agosto, dentro de una semana a las 6 de la tarde. Claudia Garay nos va a ofrecer la conferencia sobre Jiquilpan y el proyecto cultural cardenista. En Jiquilpan, aquí en Michoacán, está un mural de José Clemente Orozco, y como ya ha ocurrido en otras charlas del programa público, el tema del cardenismo aparece como este gran polo temático que hace falta como ir descubriendo en sus múltiples capas, ¿no? Catalina les está compartiendo en el chat el link en el cual pueden registrarse para participar en esta charla, y a partir de ahí podrán tener el link para sumarse. No sé, Aide, Diego, Catalina, Daniel, Erandi, ¿alguien quisiera agregar algo más? Yo agradecer nuevamente la invitación. Esperamos de verdad con ansias que este no sea el único encuentro entre la Bienal FEMSA y Chihuahua. Estamos encantados de poder conectarnos con ustedes, y bueno, pues también aquí que aprovechemos todos y todas este espacio para después de manera ya particular ir encontrando otros caminos, y también colectiva, como decía Erandi, ¿no? Es muy importante que los que estamos aquí presentes pues nos sumemos a estas iniciativas, porque en verdad los tiempos son difíciles y, como lo comentaban, precarios. Entonces creo que lo único que nos queda es esto, la suma de voluntades entre los que querramos. Así que pues muchas gracias. Gracias de nuevo. Yo también agradecerles a todos el tiempo y la atención, y sí, que se hayan como sumado a esta conversación. En verdad, muchas gracias, y sí, gracias por su hospitalidad a ustedes allá en Chihuahua. Pues gracias, también agradecerles a ustedes por la invitación, primero que nada, y pues por darnos este espacio para poder platicar un poquito acerca también de lo que está pasando en nuestro estado.
Muchas gracias, Aide, también por extender la invitación, a Livier, que no la veo por ahí, a Irandi, mucho gusto también. Pues bueno, gracias por todo. Pues igual que ustedes, agradecerles a los que se sumaron hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, pues por ahí ahorita pasamos un correo por si alguien tiene ánimo de quedar más en contacto, pues estaría buenísimo empezar a tener vínculos más fuertes por allá con el norte. Pues bueno, yo creo que ya con estos agradecimientos damos por concluida esta interesante conversación. Les agradecemos la participación, la compañía, les esperamos en nuestros próximos eventos y siempre muy dispuestos para la comunicación. Gracias. Que tengan excelente noche. Hasta pronto. Gracias. Bye. Gracias a todos. Bye. Saludos a Dan Sainz. Aide, muchas gracias por esta charla. Y como dices, ojalá que sea una de muchas cosas que sigamos haciendo juntas. Muchas gracias, Livier, por todo. Te agradezco que haya sido el hilo conductor. Muchísimas gracias. A ti por abrirnos la puerta y pues bueno, todo el éxito para todos sus proyectos por allá. Me dio mucho gusto ver a Maga por ahí conectada, a Tita. Sí. Ya saben que se les quiere mucho. Y bueno, pues abrazos muy grandes, ya se extraña vernos, abrazarnos. Sí, ojalá pronto se pueda y si no, pues por lo pronto aquí estamos. Sí, besos a tus peques también. Muchas gracias, Lidia. No, ya me vieron muy galáctica. Sí, no, ya estás lista para todo. Sí. Y bueno, cuídense, seguimos en contacto y pues muchos saludos a todos por allá. Gracias a todos. Adiós, chicos. Bye, muchas gracias. Bye. Que estén muy bien. Igualmente, gracias, Cata, Livier, a todos. Un beso y un abrazo. Y Andy, preciosa. Descansa, nos vemos pronto. Bye. Bye.